Ahí estamos. Bien. Hoy día estamos con Jonás. Jonás, capítulo 2, si bien en la clase pasada vimos en Jonás 1, espero que hayan podido ver la clase, y hablábamos más que todo, más que nada, ¿cierto? De la introducción de este libro, que en realidad no tiene mucha introducción. Si bien dimos un contexto histórico, un contexto cultural, vimos más bien algunos antecedentes que nos entrega la escritura de este libro, de quién es el profeta, de qué es lo que estaba pasando, ¿cierto?, en aquel momento, y más que todo de tener un contexto de lo que es el libro de Jonás, de que en realidad este libro habla como del profeta pródigo, ¿cierto? Porque hay un libro que se los quiero recomendar, es este de Timothy Keller, se llama El profeta pródigo, que es un muy buen libro que me ayudó a entender el libro desde, desde la perspectiva del hijo pródigo. Y de verdad que es muy semejante y de verdad que no lo había visto así. Y de verdad que es muy interesante poder verlo desde esos anteojos. Y, y bien, pues, ¿qué más le puedo entregar? El primer capítulo nos habla, ¿cierto?, de la huida de Jonás, entendiendo que el Señor dirige las palabras a Jonás, pero también es el Señor quien está al control de todo lo que Jonás está tratando de hacer, ¿cierto?, en su vida. ¿Quién era Nínive? Sabemos que Nínive era una ciudad muy, muy mala, ¿cierto?, capital de Siria, y era una ciudad muy, muy mala. Era una ciudad gigante, pero él era más conocido por la crueldad que estas personas mostraban al aplicar su justicia. Era una nación muy, muy perversa. Y Jonás, sabemos que él huyó a Tarsis, ¿cierto? Al otro extremo de donde Dios lo había llamado, porque aquí está Nínive y Jonás está muy acá arriba. Entonces trató de huir hacia allá. Vemos algunas palabras claves dentro del libro, por ejemplo, la palabra descender, descendió, que si bien es una palabra personal que nos da a entender que es una decisión de Jonás, pero está bajo el control de Dios, ¿cierto? Porque al descender a Tarsis, vemos que dentro del barco en que toma en Jope, ¿cierto? Jonás, ¿cierto? En ese barco conoce a unas personas, estas personas rinden su vida al Señor, dejan sus dioses antiguos y se encomiendan a Dios, Jehová, y rinden su vida y claman al Señor, ¿cierto? Como dice el versículo 5 y versículo 6 del libro, ¿cierto? Y después eh, vimos más que nada eso en temas de introducción, pero el capítulo 2 ahora ya nos va a hablar de lleno de cómo el Señor preparó este pez, ¿cierto? Porque a veces creemos que Jonás es, es como la historia del pez, ¿cierto? Del hombre que fue tragado por el pez. Y vemos a Jonás como un libro, como un cuento, como un cuento que uno le cuenta a los niños, ¿cierto? Y en realidad es mucho más profundo porque este libro habla de la misericordia de Dios y no de la misericordia del hombre, porque Jonás se refleja mucho y se parece mucho a nosotros cuando reflejamos este corazón religioso, hermanos, porque a veces nosotros creemos saber cómo Dios piensa, a veces creemos que Dios piensa como nosotros, obra como nosotros, y en realidad estamos equivocados, porque Dios habla y obra de una forma muy diferente a la nuestra. Y en realidad lo que hace y provoca la huida de Jonás no es que él estaba huyendo de Nínive, independientemente de lo que era la ciudad, sino que más bien él estaba huyendo porque él conocía la misericordia del Señor y sabía que si Dios lo enviaba a esa ciudad era para hacer misericordia, algo que a él no le entraba en la mente, algo que él no entendía y que no quería aceptar en realidad, porque no era la voluntad del Señor la que quería hacer, más bien era su voluntad, y su voluntad era no salvar a Nínive, la voluntad de Jonás, pero Dios sí quería salvar a Nínive, y es por eso que él entiende que si Dios lo envió a esa ciudad, era para mostrar misericordia a Nínive, y era lo que el profeta no quería.
Y es algo que a nosotros también nos pasa, que a veces nosotros decimos, no, ¿cómo esta persona Dios la va a salvar? Mira lo perversa, lo mala que es, no creo que Dios lo vaya a hacer. Pero en realidad Dios obra muy diferente al nuestro y los pensamientos de nosotros ni se parecen a los pensamientos de Dios. Por eso es que Jonás se parece mucho a nosotros. Pero vamos a verlo de a poquito. Ahora quiero leer el capítulo 2 del libro de Jonás para que más o menos tengamos una idea de lo que el texto nos va a hablar hoy día, ¿ya? Así que vamos a Jonás, capítulo 2 versículos 1 al 10 porque son 10 versículos nomás, ¿ya? Y le doy lectura, dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dice el versículo 2 invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Y esto es importante porque él dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado lejos de tu presencia, pero aún volveré a ver tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor y Dios mío. Mire lo que dice el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, mas yo, dice Jonás, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Aquí tenemos la oración de Jonás, ¿cierto? Esta oración de, de desesperación, ¿cierto? Ya en un momento súper, creo que es como la parte donde está sufriendo más Jonás, ¿cierto? Pero es como que ya se rinde ante el Señor. Pero vamos a ver lo que dice, eh, lo que estamos viendo, mire. En la lección anterior nosotros vimos, ¿cierto? A Jonás huyendo de Dios, ¿cierto? Ignorando la voz de Dios, ¿cierto? Durmiendo también en desobediencia y siendo tragado por un gran pez, ¿cierto? Pero este pez no es cualquier pez, este pez es preparado por Dios, ¿cierto? Y este pez es preparado por Dios, pero no como un castigo final, sino como una disciplina que se muestra como un acto amoroso de parte de Dios. Entonces, ahora Jonás está, eh, por decirlo para que suene bonito, ¿cierto? Está en un lugar oscuro, ¿cierto? Un lugar húmedo, ¿cierto? Un lugar que, si bien es desagradable, es inaccesible de la tierra, ¿cierto? Porque está en las entrañas de un pez en el fondo del mar. Pero la pregunta que nos viene a la mente es ¿por qué Dios lo lleva tan lejos, ¿cierto? Bien, Dios lo lleva lejos porque donde Jonás no quiso escuchar, es ahí donde él escuchará, en el vientre del pez. Donde Jonás no quiso quebrantarse, en el vientre del pez se quebrantará. Donde Jonás no quiso orar, ahora no puede hacer más que orar, ¿cierto? En el vientre del pez, hermanos, es, no es la tumba de Jonás, es más bien este escenario o este altar, ¿cierto? El vientre del pez no es una tumba, más bien pasa a ser su altar de Jonás, ¿cierto? Donde él ora al Señor y ruega al Señor, clama al Señor, porque no es un castigo. Tenemos que ver que el vientre del pez para Jonás es más bien la escuela donde él va a aprender a clamar al Señor y va a aprender a reconocer quién es Dios. Pero tampoco es el final de Jonás, sino que este pez o el vientre del pez nos muestra que es el reinicio de su historia. Jonás 2 hermanos, este capítulo 2 no es un canto triunfal, ¿ya? ¿Por qué no es un canto triunfal? Porque es una oración desde la ruina de Jonás. No es la oración de un profeta fiel, sino que más bien es
la súplica ya de un creyente que ha sido disciplinado, de un creyente que ha sido quebrantado, de un creyente que ha sido humillado, ¿cierto? Porque Jonás no ora en el templo, ¿cierto? No ora en libertad, no está orando después de obedecer. Lo que está haciendo Jonás está orando desde el vientre del pez. Por eso es importante entender esto. Este capítulo, hermanos, nos va a enseñar que una verdad incómoda, pero es una verdad que es gloriosa. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no solo persigue al pecador perdido. Este capítulo nos muestra que también Dios persigue al creyente que es rebelde. Y aquí la gracia, hermanos, me refiero a la gracia irresistible de Dios, no rescata a Nínive, ¿cierto? Sino que más bien lo que hace es mostrarnos que la gracia de Dios rescata a un profeta que es orgulloso, ¿cierto? Como muchos de nosotros. Pero mire lo que dice el versículos 1 y 2. El versículo 1 y 2 dice, entonces Jonás oró al Señor, pero oró al Señor su Dios. Lo hizo desde el vientre del pez. Y esta parte, esta primera parte es súper importante porque dice, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó, como muchos de nosotros, ¿cierto? Pero acá Jonás agrega algo mucho más profundo porque él dice, desde el seno del Seol clamé y, y mi voz oíste. O la versión Reina Valera dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás, como lo mencioné anteriormente, no ora desde la tierra, ¿cierto? No ora desde la tormenta, no ora cuando los paganos clamaban inclusive. Jonás oró y entendió el poder de la oración cuando ya no le quedaba, por decirlo de alguna manera, altivez, ¿cierto? Cuando el Señor prácticamente lo llevó hasta lo sumo, hermano. Porque la misma oración, porque le mencioné en el versículo 2 la parte importante, porque él dice, él ora, hermanos, desde el seno del Seol. Y esta expresión, hermanos, se usa generalmente en la escritura para referirse a lo más profundo, a lo más oscuro y a lo más cercano de la muerte. Entonces, esta expresión no es una expresión cualquiera, es una expresión muy profunda. Porque está diciendo, mira, yo estaba casi muriendo en agonía y ahí clamé, ¿cierto? Pero acá hay algo importante, porque aún en su agonía, en lo oscuro, en lo profundo y en lo que más cercano a la muerte, ahí Dios le oye. Dios escucha nuestras oraciones que nacen desde la angustia. Y aquí Jonás también es un reflejo y nos muestra la respuesta del Señor en nuestras angustias. Pero no es angustia desde la soberbia, sino que es angustia cuando ya vemos que no hay nada más, ¿cierto? Jonás estaba en un lugar donde no había nada más y su altivez ya no tenía valor. Estaba solo. ¿Y qué le quedó? Orar al Señor, pero con un corazón sincero, humilde y humillado. Jonás ora cuando ya prácticamente no tiene escapatoria. ¿Por qué? Porque él no puede oír, no puede huir, ¿cierto? No puede negociar con alguien para su libertad. No puede justificarse. Ya no puede controlar nada, ¿cierto? Porque ya no hay control de nada sobre él. Y esto nos lleva a reflexionar, hermanos, que casi siempre, casi siempre, siempre, la oración genuina no nace de la comodidad, sino que más bien la oración más sincera y más genuina de nosotros. Quizás te va a quedar mirando y decir, hermano, pero ¿cómo? Pero a veces la oración más genuina, hermano, nace de nuestras aflicciones. Y creo que a muchos nos ha pasado eso, porque a veces hay oraciones que son repetitivas y a veces son como algo muy común, ¿cierto? Pero hay oraciones que nos marcan, ¿cierto? Hay algunas oraciones que nos acordamos toda la vida porque decimos, oh, en esa oración yo realmente clamé al Señor. Es precisamente lo que está viviendo Jonás. Jonás, en esta oración, él abre su corazón,
y reconoce quién es su Dios. Porque él dice, en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Y Dios oye a Jonás, no porque Jonás sea digno, sino porque Dios es misericordioso, hermano. Aquí nosotros vemos una muestra de gracia, pero pura, 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 ¿cierto? Porque Jonás, aquí sabemos que él no merece ser oído. ¿Por qué? Porque él huye, cree huir de la presencia de Dios, él desobedece al mandato de Dios, él huye por su corazón egoísta, con su corazón rebelde, con su corazón religioso. Él no merecía ser oído si nosotros lo vemos desde un punto de vista humano, ¿cierto? No tiene nada para ganar el favor de Dios. Pero sabe que Dios en su misericordia, Dios lo escucha. Y Jonás dice que y la palabra nos dice que mientras Jonás clama desde la profundidad, Dios le oye, así como el Salmo 130, en el versículo 1 2 también nos recuerda algo muy parecido, porque dice la palabra del Señor, desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Es muy parecido a lo que está diciendo Jonás, desde el Seol he clamado, ¿cierto? Y esto también anticipa, hermanos, a Cristo, porque Cristo también es quien desciende a lo profundo, ¿cierto? Él desciende incluso hasta la muerte, pero no por rebeldía, sino para poder vencer la muerte y levantar a un pueblo para su gloria. Y el Nuevo Testamento siempre nos recuerda que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Dios escucha desde lo profundo y de donde nosotros estemos hoy. Dios nos escucha. Y es mucho eh, mejor entenderlo en la fecha en que estamos. Si no recuerda usted ahí, Mateo 1 nos muestra este texto que es conocido, que dice, llamarás a él Emanuel, Dios con nosotros. Y, y eso es una verdad tremenda porque Jonás no conocía a este Emanuel, Jonás conocía a Jehová. Nosotros conocemos a Emanuel y es una promesa. Él está con nosotros. Dios es con nosotros. Él está presente. Por eso Dios escucha desde lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios también nos escucha en los momentos más profundos de aflicción, hermano. Por eso, si no oras en tierra firme, sabemos que Dios te llevará a orar, ¿cierto? Desde el fondo más, más oscuro. Jonás es ese ejemplo que nos hace entender que a veces no hay momentos precisos para orar, sino que hay situaciones precisas, situaciones muy duras en las cuales Dios nos va a llevar. ¿Por qué? Porque a veces si no nos gusta orar, si no nos gusta clamar, si a veces no tenemos la costumbre, o a veces si no queremos cambiar, hermanos, esa es la verdad. Si nosotros a veces nos rebelamos contra Dios y no queremos eh, eh, aceptar y amar la voluntad del Señor, Dios nos va a llevar al extremo, hermano. Nos va a llevar al límite para que podamos entender que Él es Dios. Por eso yo siempre digo que hay una diferencia entre cristiano y creyente, porque los creyentes son todos aquellos que creen en Dios, ¿cierto? Pero hasta los demonios creen y los demonios tiemblan. Pero hay creyentes que no reflejan el temor reverente a Dios. Pero en cambio el cristiano se ha entregado a Cristo por la fe y ama a Dios porque reconoce que en Cristo está reflejado el carácter de Dios. Y va a llegar un momento en que vamos a tener que reconocer quién es Cristo. ¿Y sabe por qué? Va a llegar ese momento en el cual vamos a estar solos, el momento en que vamos a estar tristes, angustiados, quebrantados, y Dios enviará a su consolador para nosotros. Por eso, mientras más duro esté nuestro corazón, más profundo será el lugar del quebranto, como le ocurrió aquí a nuestro amigo Jonás. Jonás fue llevado al lugar más profundo, pero es porque tenía un corazón muy duro. Era un corazón que no entendía y no quería aceptar la misericordia de Dios con un pueblo tan malo como Nínive. Y él se rebelaba contra Dios a entender el por qué Dios quería salvar a estas personas.
Pero esa tarea a nosotros no nos corresponde, porque es Dios quien decide, es Dios quien toma la iniciativa de salvar a la gente y Él hace como Él quiere porque Él es Dios. Por eso, ¿qué tan lejos tendrá Dios que llevarnos, hermanos, para que oremos de verdad? Y déjenme decirles algo, hermano. Muchas veces oramos tarde, oramos cuando ya tocamos fondo, muchas veces oramos cuando el orgullo fue quebrado. Pero ¿sabe qué? Aún así, Dios nos oye. Y es necesario. Es necesario para que entendamos y tengamos una dependencia de Dios. Porque Dios nos oye, hermano. Así como oyó a Jonás desde lo profundo del pez, así también nos oye a nosotros. Y la disciplina de Dios es dura, ¿cierto? Porque si lo vemos desde este punto de vista, es dura la reprensión de Dios. La disciplina es dura, pero es una disciplina justa. Y esto nosotros lo vemos desde el versículo 3 al versículo 6, porque dice la palabra del Señor, me arrojaste a lo profundo. ¿Qué quiere decir? Que Jonás, hermano, reconoce que la disciplina proviene de Dios, pero Jonás no culpa a los marineros, ¿cierto? Que lo arrojaron por la borda. No culpa a la tormenta, inclusive ni siquiera culpa al pez. Él dice, tú me arrojaste. Dios no lo abandonó. Dios lo que hizo fue disciplinar a Jonás. Por eso en el versículo 5 y 6 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, descendí a los cimientos de los montes, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y aquí observamos que Jonás baja, ¿cierto? Baja en un sentido de que el pecado lo lleva a la profundidad, ¿cierto? Y Dios baja más profundo. ¿Por qué? Porque lo disciplina más. Y luego Dios lo levanta. ¿Pero lo levanta para qué? ¿Para seguirlo castigando? No, lo levanta para restaurarlo. Por eso Jonás aprende que el pecado siempre nos va a hundir, pero en cambio la disciplina, hermano, va a despertarnos y la misericordia nos va a levantar. Jonás, hermanos, reconoce algo que es clave para nosotros. Dios siempre está detrás de todas las tormentas. Por eso Jonás no culpa a los marineros, al clima o a la mala suerte. Jonás dice, tú, oh Dios, me echaste. No está culpando a factores externos, está culpando a Dios porque reconoce y entiende que la disciplina viene de Jehová. Esto, hermano, es arrepentimiento verdadero, porque no es solo reconocer el dolor, sino reconocer la mano de Dios en medio de la disciplina. La disciplina es buena. ¿Por qué? Como dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Dios siempre disciplina a quienes ama. Por eso no sienta, eh, no quiera huir, hermanos, de la disciplina. Más bien, dele gracias al Señor porque te está disciplinando, porque la disciplina nos ayuda a crecer y nos lleva a un arrepentimiento sincero. Pero Dios no nos quiere destruir, Dios quiere disciplinarnos, quiere que nosotros seamos restaurados, hermano. Y para eso es necesaria la disciplina. Por eso que mientras Jonás desciende por la rebeldía de su corazón, Cristo es el paralelo a Jonás y Cristo desciende voluntariamente hasta lo más profundo, ¿cierto? Pero lo hace para rescatarnos, hermano. Jonás desciende más bien para ser corregido, pero Cristo desciende para corregirnos, que es diferente. Por eso, hermanos, mientras sigamos culpando a otros, ya no, nunca va a haber una restauración en nosotros. La disciplina de Dios no es una destrucción. No vea la disciplina de Dios como una destrucción para tu vida. Véalo como una cirugía. Es algo que nos duele, ¿cierto? Pero nos salva, hermano. ¿Estás aceptando la mano correctiva de Dios o vas a seguir resistiéndote? Mientras no reconozcamos, hermanos, que Dios nos está corrigiendo, ¿sabe qué? Eso mostrará que nos seguimos resistiendo a la disciplina del Señor, po. Porque la disciplina no es rechazo, es evidencia de filiación. Por eso el versículo 7 nos va a entregar
algo bien importante, porque cuando ya no queda nada, ¿qué es lo que nos queda? Dios, ¿cierto? Generalmente decimos, no, aquí está mi amigo, está mi no, hermano, va a haber un momento en que no va a haber nadie. Y no te lo digo porque Dios sea malo, sino porque Dios nos va a llevar hasta ese límite, para que entendamos que Él es suficiente. Por eso que cuando ya no nos queda nada, queda Dios, hermano. El versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿De quién se acordó? De Jonás. ¿Y qué estaba pasando en su vida? Su alma estaba desfalleciendo. Jonás no se acordó cuando él estaba fuerte, ¿cierto? Cuando él estaba feliz, cuando él estaba tranquilo, sino él se acordó de Jehová cuando estaba quebrantado. Jonás no promete cambiar primero, sino que no promete tampoco obedecer primero, sino que se acuerda de Dios. Eso es lo que está haciendo. Y eso, hermano, es un arrepentimiento que nosotros podríamos llamar un arrepentimiento bíblico. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento bíblico va a volver nuestro corazón a Dios. Porque no es solo cambiar algunas conductas, sino que es volver nuestro corazón a Dios para un arrepentimiento y un cambio genuino. Y es así el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando se acaba el orgullo es cuando nosotros empezamos a orar, ¿cierto? En dependencia de Dios. Cuando se acaban nuestras fuerzas es cuando empezamos a depender de Dios, ¿po no? O incluso cuando se acaba el plan, nuestros planes propios, es cuando comenzamos a depender del plan de Dios. Y en toda la Biblia, hermanos, déjeme decirle algo importante. En toda la Biblia, la debilidad humana es el lugar donde Dios comienza a manifestarse. ¿O no se acuerda cuando Pablo dijo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Y Cristo, hermano, no espera que nosotros tengamos fuerzas. Él viene, ¿sabe cuándo Él viene a ti a salvarte y ayudarte? Cuando ya no queda ninguna fuerza para ti. Déjame decirte algo, hermano. Dios quitará todo lo que te hace autosuficiente hasta dejarte solo con Él. Por eso, ¿quieres acordarte de Dios en la superficie o estás esperando que Dios te lleve hasta el fondo? Ahora, hay algo que nos entrega el versículo 8 que es importantísimo. La idolatría, hermano. El obstáculo invisible que Dios rompe en Jonás. Es un obstáculo invisible, pero se lo voy a decir porque mire lo que dice el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás confiesa, hermano, aquí el verdadero problema, que no era el miedo, sino más bien era su idolatría. Cuando él dice vanidades ilusorias, perdón, se refiere a sus ídolos. ¿Y cuáles son los ídolos de Jonás? No es algo creado a mano. ¿Sabe cuáles son sus ídolos de Jonás? El orgullo, el odio hacia Nínive, el nacionalismo espiritual, la voluntad propia e incluso Jonás conocía la teología correcta, pero sin obediencia. Y como muchos de nosotros de repente nos pasa, conocemos la Biblia, pero no obedecemos. Y eso es una teología incorrecta, porque mientras Jonás siguiera su propio camino, estaba abandonando la misericordia de Dios. Y en el Antiguo Testamento, hermano, la idolatría siempre es un obstáculo, es el obstáculo que debemos derribar y nos muestra siempre esta imagen que la idolatría es algo que nosotros debemos derribar para poder obedecer. Y en el Nuevo Testamento la idolatría, precisamente, hermano, no son estatuas. Quiero que usted entienda eso. En el Nuevo Testamento la idolatría toma una imagen diferente, porque la idolatría no radica en imágenes creadas, más bien radica en el corazón, porque nuestro corazón es el que tiene que morir. El egocentrismo es lo que debe morir porque esa es nuestra idolatría. ¿Por qué? Porque empezamos a adorarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es ego?
Ego es una palabra griega que se escribe tal cual, ego. Y ego en su traducción al español es yo. Una persona egocéntrica es una persona que gira en torno a él. Por eso es una persona que siempre va a decir yo primero. Y cuando una persona dice yo primero, es una persona idólatra. Cristo viene a destruir nuestros ídolos, a nosotros mismos, ¿cierto? Viene a cambiarnos y no viene a negociarnos. Él quiere que nosotros muramos. Por eso Él nos dice, tienen que nacer de nuevo. Y eso, hermano, es un arrepentimiento bíblico. Volver con todo nuestro corazón al corazón de Dios. Pero no es solo cambiar conductas. Yo creo que más de alguna vez lo he dicho aquí. A veces la gente cree que ser cristiano es no fumar, no tomar, no salir a fiesta. Y esos son frutos. Pero en realidad cambiar y volver el corazón a Dios es obedecer. Y en cosas internas. Así como Jonás. Jonás era una persona orgullosa. Nosotros también somos orgullosos, ¿ves? Pero aquí hay algo muy confrontacional porque Jonás habla mucho de Dios. Pero ¿sabe qué estaba pasando en Jonás? Que Jonás aún no amaba a Nínive. El arrepentimiento de Jonás era real, ¿cierto? Pero todavía estaba incompleto. Jonás o nosotros podemos arrepentirnos del pecado sin aún haber cambiado el corazón, hermanos. Es una verdad tremenda, porque Dios, hermano, trabaja por procesos y no por apariencias. Es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso nuestro mayor ídolo, hermano, no es una estatua. Se lo quiero decir con todo el amor. Nuestro mayor ídolo es nuestra voluntad. Y nuestro peor Nínive, hermano, no está afuera. Nuestro peor Nínive está en nuestro corazón. Así como Jonás. Jonás, su peor Nínive no estaba tanto en la tierra ni en la ciudad. Su peor Nínive estaba en su corazón. Porque él no quería aceptar la voluntad del Señor. Pero ¿sabe qué? Dios, hermano, nos llevará al vientre del pez para romper nuestros ídolos, así como con Jonás, así como hizo con Jonás. Pero después de que él entiende todo esto, hermanos, Jonás declara lo más importante del libro. Mire lo que dice el versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, dice Jonás, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. Escuche bien, la salvación de quién viene. ¿La salvación viene de Nínive? No. ¿La salvación viene de Jonás? No. La salvación viene de Jehová. Aquí, cuando él reconoce y levanta este grito de clamor y de rendición, por decirlo de alguna manera, aquí termina Jonás. Y ahí comienza Dios. La salvación, hermanos, es de Jehová. Y esta frase es el centro del libro, porque es la clave del arrepentimiento, es el fundamento de la misión, es la razón, hermanos, de la disciplina en el creyente. ¿Y sabe qué, hermanos? Reconocer que la salvación es de Jehová es entender que es el corazón del Evangelio. Cuando Jonás reconoce la salvación es de Jehová, no está diciendo la salvación es mía. No está diciendo las salvaciones por mis obras. Tampoco está diciendo las salvaciones por Israel. Él dice, es solo de Dios. Es una obra soberana de Dios. Y cuando Jonás declara esto, hermano, Dios actúa. Esto confronta inmediatamente el orgullo religioso, el control humano, incluso la autosuficiencia espiritual. Es por eso que Dios, cuando Jonás reconoce esto, Dios manda al pez en el versículo 10 y vomita a Jonás en tierra. No hay, hermano, disciplina eterna o una disciplina eterna, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, para el Hijo de Dios que se arrepiente. Porque imagínese a Jonás usted saliendo
del vientre del pez. Jonás sale como una persona nueva, ¿cierto? Con muchos de nosotros cuando Dios nos lleva hasta lo sumo, salimos restaurados, no destrozados, sino que renovados. Esta frase, hermano, no es solo el resumen del libro, es el resumen de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios salva a su pueblo no por sus obras, lo salva por gracia. Y Cristo, hermano, viene a cumplir esa salvación. Jesús significa Jehová salva. En el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo afirma lo mismo. Pablo dice en Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Jonás lo entendió en el fondo del mar, en el fondo del pez. Muchas veces lo entendemos en nuestros propios fondos, porque Jonás es salvado sin mérito, hermano. Pero en cambio, Cristo salva dando su vida. Jonás, hermano, fue librado del pez. En cambio, Cristo fue entregado a la muerte. Jonás sale vivo. Cristo muere, ¿cierto? Pero Cristo resucita. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios, hermano, no solo perdona a Jonás, sino que Dios restituye a Jonás. Jonás, hermano, vuelve a la vida, vuelve a la misión, vuelve al camino, pero no vuelve orgulloso, ¿cierto? Ya no es el mismo. Él vuelve humillado a Jehová. Porque, hermanos, la gracia de Dios no solo nos saca del fondo del pez, sino que nos devuelve a un propósito mucho mayor. Mientras sigamos diciendo yo puedo, Dios simplemente te va a dejar hundir. Cuando digas solo Dios puede, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque Dios te levanta. Tu restauración, hermanos, comienza cuando tu orgullo finalmente termina. Por eso, hermano, quiero aplicar esto y con esto voy cerrando. Jonás 2 nos enseña las siguientes cosas. Dios oye nuestras oraciones desde el fondo, ¿cierto? También nos muestra que Dios quebranta nuestro corazón y nuestra vida no para destruirnos, sino para restaurarnos. Pero también Jonás 2 nos enseña que la disciplina es gracia, no un castigo. También nos enseña que el orgullo muere en el vientre del pez, en lo más profundo de nosotros, ¿cierto? Y que la idolatría, hermanos, nuestro egocentrismo muchas veces impide en nosotros la obediencia. Pero llega un punto en que entendemos que la salvación es solo de Dios. Por eso Dios da oportunidades y muestra su corazón y muestra el corazón del creyente arrepentido misericordia. Hermanos, el vientre del pez no es un lugar agradable, ¿cierto? Pero es el lugar donde Dios te va a cambiar. Porque ahí Él va a matar tu rebeldía, Él va a quebrar tu orgullo, ahí Él va a renacer en ti y va a comenzar en ti a producir una obediencia en reverencia a Dios. Porque ahí, hermanos, revelará al verdadero Dios que nos salva. La pregunta es, ¿quieres rendirte aún aquí, por decirlo de alguna manera, en tierra? ¿O estás esperando que Dios te lleve hasta el fondo, lo profundo de un pez para rendirte a Dios? Y aquí nos hacen dos preguntas que son importantes porque ¿qué vientre de pez está usando Dios para quebrar tu orgullo? ¿Qué es lo que Dios está quebrando en ti? ¿Puedes decir de tu corazón las salvaciones de Jehová o sigues confiando en ti? Que Dios nos bendiga, hermanos, y les animo a seguir estudiando el libro y a repasarlo una y otra vez para que entendamos lo lindo de este libro y de cómo nos parecemos tanto a Jonás, hermanos. Para la próxima clase vamos a estudiar el libro 3, así que los espero cariñosamente en la próxima clase. Que el Señor les bendiga, hermanos.